Buenas noches, ya que en este momento es de noche, pero como todos sabemos, esto se puede estar mirando a cualquier hora del día. Es un placer, como coordinador de la Fundación Mario Benedetti, recibir en el día de hoy a un panel para la segunda temporada del ciclo La Pluma y el Pan, que toca el tema de los escritores y las escritoras desde el punto de vista de el oficio y también las condiciones materiales para que ese oficio se pueda llevar adelante. En este segundo ciclo estamos pensando un poquito el tema de la protección o desprotección social de los escritores y escritoras, y para eso tenemos una mesa de lujo, como es habitual en estas actividades de la Fundación, que realmente tenemos la suerte de que siempre nos acompañen colegas que tienen mucho y cosas muy interesantes a la vez para decir. Esta noche están con nosotros Ruperto Long, que si bien es ingeniero civil y presidente del Laboratorio Tecnológico del Uruguay del LATU, en esta ocasión nos lo robamos para el equipo de los escritores y lo tenemos acá esencialmente como escritor. Ruperto Long es autor de varios libros. Su primer libro fue Che Bandoneón, del año 2002. Hubo otros más adelante, destaco por ejemplo No dejaré memorias, El enigma del conde Lotramón, y La niña que miraba los trenes partir, que bueno, es el libro que tuvo un mayor recorrido y una mejor comunicación masiva con el público, aparentemente, por el impacto que ha tenido. Ruperto Long también fue senador de la República con el Partido Nacional en el periodo 2005-2010, por lo tanto ahí también va a tener algo para contarnos sobre qué pasa con estos temas cuando llegan al Parlamento. También está con nosotros Fernando Santulo. Ustedes saben que Fernando es músico, fundador de la banda El Peyote Asesino, luego fue parte del equipo de Bajo Fondo, de esa época es su nominación al Grammy Latino, pero también acá lo queremos descentrar un poquito de su rol de músico, si bien también como artista en ese campo sabe bastante sobre lo que es el camino empedrado de dificultades de un artista para llevar adelante su trabajo, pero lo que hemos de centrar un poquito de ese rol de músico y pensar en Fernando Santulo también como columnista cultural. Él actualmente está escribiendo en el semanario Búsqueda y en esos trabajos periodísticos ha tocado en distintas ocasiones el tema que nos ocupa hoy. Patricia Soria es presidenta de la Comisión de Cultura de la Junta Departamental de Montevideo, donde es edila del Frente Amplio, elegida por la lista 106. Además es licenciada en Ciencia Política y también desde ese rol de presidenta de Comisión de Cultura, pero también conocedora del tema de las políticas públicas, queremos que nos cuente un poquito sobre este tema que vamos a conversar, y además ha combinado su trabajo político con la militancia social, ¿no? Enfocándose especialmente en la agenda de derechos, y vaya si habrá temas de agenda de derechos vinculados a la situación de escritores y escritoras. José Miguel Onaindia es gestor cultural, abogado especializado en derechos culturales. Es argentino, pero a él no lo hemos sacado de tema, sino que lo hemos sacado de territorio, ya lo hemos nacionalizado uruguayo de manera absoluta, no lo dejamos volver a vestir la albiceleste a rayas, sino que ya lo tenemos con la celeste completa. Ha cumplido diversas funciones, menciono solo dos. En Argentina fue director del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y en Uruguay fue coordinador general del INAE, el Instituto Nacional de Artes Escénicas del Uruguay. Los cuatro, muchas gracias, y bueno, vamos a tener una primera ronda de aproximadamente 8 minutos por cada uno. Les voy a ir dando la palabra en el orden en que leí sus presentaciones, así que Ruperto Long, adelante, ¿cómo ve este tema de la protección o desprotección social de los escritores? Muy buenas tardes, saludo a la audiencia, a los amigos que nos estén escuchando, y
muy particularmente a los colegas de este panel, y también quiero agradecer muy particularmente el honor de haber sido invitado por la Fundación Mario Benedetti. Yo quiero robarles un instante compartiendo una fotografía. Bueno, acá, bueno, en este momento no la tengo acá, pero bueno, voy a mostrarla de otro modo no tan tecnológico, sino esta que está acá, que a lo mejor algunos las alcanzan a ver. Es para mí un pequeño homenaje al maestro, al quien tuve el gusto de conocer y con el cual tuve el gusto de hablar tantas veces. Y bueno, para mí entonces, como decía, es una emoción particular y un honor particular participar de una actividad de la Fundación Mario Benedetti. Yendo al tema que me parece muy oportuno, la pluma y el pan, las aventuras y desventuras de las personas, en el caso mío en particular, de los escritores y en general de la gente que está como escritor. También recién aludía Roberto a mi anterior actividad parlamentaria. Quiero aclarar, obviamente no soy un experto en estos temas, simplemente deslizaré algunos comentarios que me parece que pueden ser de utilidad. En primer lugar, me voy a referir a los derechos de autor, que es lo más habitual y lo más recorrido, para decir que Uruguay ha avanzado a lo largo del tiempo, es decir, desde su primera legislación, desde el año 37, luego en el 2003, hasta la última modificación que se aprobó en el año 2019. Allí, digamos que el elemento fundamental fue la extensión del plazo de los derechos de autor a 70 años, o sea, recogiendo lo que ya estaba en las leyes anteriores en cuanto a la formulación, pero modificando el plazo. Esa es la principal característica de esta ley. Obviamente, ese tema fue, como siempre, un tema controversial, hubo opiniones variadas. El impulsor original de la ley fue Pablo Mieres, entonces senador de la República. Vi que ahora va a estar formando también parte de este ciclo, pero lo importante es que luego esa solución, digamos, se laudó y fue votada por legisladores de todos los partidos. Más allá de las opiniones, toda ley siempre genera opiniones de gente que está totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, en contra, pero en definitiva creo que es valioso que esta ley haya salido por un amplio consenso, ¿no verdad?, de gente de diversas simpatías políticas, lo cual tiende a ir conformando como una política de derechos de autor. También en línea con lo que son las opiniones más recibidas en los países que están más avanzados en la materia. Por lo tanto, en este primer comentario sobre el tema de los derechos de autor, yo pienso que el Uruguay ha avanzado y está y seguir recorriendo el camino, pero que tiene una serie de elementos de protección, para usar la terminología de este encuentro. Ahora, evidentemente, cuando pasamos a otros derechos, estoy pensando en el tema pasividades, el tema de enfermedades, accidentes de trabajo u otras situaciones, como puede ser el caso de maternidad, paternidad, etcétera. Bueno, la situación obviamente es muy diferente. Avanzar en estos temas, siendo realista, y ahora voy a hablar no tanto como escritor, que me comprenden las generales de la ley, que uno aspira a que estos temas se resuelvan y se resuelvan bien y rápido y pronto, pero luego yendo como pensando
hablando un poquito más como legislador, lo que uno ha visto de lo que es las legislaciones que se siguen manteniendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si hay o no una incompatibilidad entre los derechos de autor y percibir una jubilación. A mí me parece muy claro que no la hay, que una cosa es la actividad que se está ejerciendo y otro el resultado de una actividad que se ejerció anteriormente y de la cual luego se recibe resultados, renta, lo que cada uno, como cada uno le quiera llamar según su forma de ver las cosas. Otras veces se ha dicho, bueno, muy bien, puede corresponder una jubilación, pero si los derechos de autor están por encima de determinado valor, bueno, ya entonces tampoco corresponde, se limita o se acota. Bueno, tampoco eso parece demasiado adecuado. Pero cuando llegamos a la realidad, la verdad es que la mayor parte de los escritores que llegan a una pasividad lo logran porque son a su vez docentes o porque trabajan como periodistas o porque trabajan en un medio o, o trabajan en una editorial como editores, en fin, muchas otras conceptos, no por su actividad de escritor. Y después, cuando llegamos a situaciones límites, aparecen las pensiones graciables para procurar tapar algunos agujeros que a veces son muy, muy notorios. Yo reconozco y entiendo claramente de que la actividad nuestra es una actividad singular, que no es fácil de enmarcarla dentro de las normativas y reglamentaciones habituales que se dan en materia de pasividades, ¿no, verdad? Tengo mucho interés de saber también, escuchar la de los expertos en el tema, porque es verdad, tenemos un tema de fondo, de la forma en la cual se ejerce la actividad, que a veces es discontinua, a veces es más ocasional, menos, bueno, hay muchas cosas, y también a veces el cuánto, porque todos sabemos, todos los que percibimos derechos de autor, que el quantum no es tan sustancial como para que uno dijera, bueno, además de esto vamos a grabarlo con un determinado porcentaje a efecto de volcarlo al organismo previsional, etc. Entonces, la situación es más compleja de lo que parece en primera instancia. De todas maneras, me parece importante que estos temas, como sociedad que queremos progresar, avanzar, los vayamos encarando y buscándole las soluciones que resulten posibles. Cuando uno ve la legislación comparada, bueno, hay soluciones que se han aplicado en los países europeos, tampoco son uniformes, ¿no, verdad? Hay varias categorías, aún dentro de los países de la Unión Europea, y si tomamos el conjunto de los países de Europa, mucho más. Hay algunas soluciones en América Latina que se han encarado, algunas son, muchas, la mayoría todavía son proyectos de ley que no han sido sancionados, en algunos casos, en algún caso sí hay alguna sanción. En fin, es todo un tema a encarar y que por el momento me limito simplemente a señalar las dificultades que tiene, las complejidades, no solo en nuestro país, aún en países de mucha más, mucho más ingreso y de mucho más recursos también han resultado difíciles de encarar. Pero bueno, tendremos que ir viéndolos y buscando soluciones para avanzar en la materia. Por el momento, Roberto, me quedo por aquí. Muchas gracias, Ruperto Long. Fernando Santulo, ¿cómo ves el tema? Bueno, lo primero, quiero aclarar algo que me parece que es de rigor. Mi experiencia en el campo creativo y en el campo del derecho autoral no es la escritura, obviamente, ¿no? Mi única escritura es periodística. Pero sí tengo alguna experiencia acumulada en el área del derecho de autor, o en un sentido más amplio de
de la gestión económica de la creación, ¿no? Porque hay una parte que se vincula con el derecho de autor, y por lo menos en la música hay otra parte que muchas veces se confunden y que me parece que hay algo que va en el sentido de lo que decía Ruperto, y es, cada sector tiene un nivel de especificidad que hace difícil que sea trasladar mecánicamente experiencias de un lado a otro. No solo pasa entre países, o sea, obviamente entre países hay diferencias en legislaciones, etcétera, pero se hace difícil también trasladar lo que puede ser un buen ejemplo en un sector de la industria creativa, trasladar esa idea mecánicamente a otro sector de la industria creativa. Por ejemplo, una confusión que yo veo siempre que se habla de la gestión económica de la música es se confunde de manera sistemática, quizás por parte de la agencia, lo que es un contrato discográfico de lo que es un contrato editorial, por ejemplo. O sea, en el contrato discográfico, uno que hasta hace no tanto tiempo se conocía como discos, y que ahora no sabemos exactamente cómo se va a llamar ni cuál será ese objeto, pero por otro lado, eso tiene que ver, digamos, con una parte que tiene más que ver con la interpretación o con la ejecución. Después uno como creador o como autor puede firmar o no un contrato editorial con una editora de canciones. En mi caso, yo tengo un contrato firmado con una editora de canciones que es Universal Music. Pero, por ejemplo, puedo tener firmado ese contrato y que mi contrato discográfico sea con otra empresa, con una empresa que se dedica en exclusiva a la parte discográfica. ¿Por qué señalo esto? Porque en realidad a veces se confunde o no es claro la diferencia de rol que hay entre ser un creador, un autor, digamos, y un intérprete o alguien que es parte de una banda, un conjunto, lo que sea, pero que esa persona no crea las obras que se están interpretando. Entonces, ahí ya aparece una primera diferenciación que yo no sé si existe así en el mundo de la literatura, pero que cuando se habla del tema, vamos a ponerle un nombre que sea sobrevivamos de la música, muchas veces aparece mezclado, confundido. Yo la sensación que tengo es, yo soy una especie de espectador medio lateral de estos temas. Estoy implicado y los conozco en la medida en la que me interesan para intentar gestionar o mejorar esa parte de defensa de los derechos, que en realidad, también como decía Ruperto, si uno la compara con otros sectores, y que quizá tenga que ver con el hecho de trabajar sobre intangibles, ahora vuelvo sobre eso, siempre se maneja en un nivel un poquito superior de desprotección. Es decir, cuando se habla de derecho a autor, efectivamente, como decía Ruperto, hay una serie de aspectos que ya están consolidados en la legislación, en otros sectores, que en las industrias creativas siguen estando como en el aire o como proyecto o como propuesta, pero que no están del todo, yo diría que no están ni siquiera del todo definidos. Y ahí voy a lo que tiene que ver con los intangibles. Cuando uno trabaja con objetos materiales, es bastante más real el impacto del resultado o la visibilidad que tiene el resultado. Cuando uno trabaja con objetos inmateriales, para decirlo de alguna manera, pareciera que se genera una especie como de duda sobre qué tan cierto o qué tan real es eso que se está construyendo. No quiero decir que la obra no exista. Lo que quiero decir es que no siempre se percibe cuál es la tarea o cuáles son los pasos. En el caso de la música es muy evidente. Cuando uno muestra una canción, por ejemplo, al final, esa canción pasó no solo por un periodo que podríamos llamar de introspección en el que uno va creando cosas, sino que después eso requiere una serie de técnicas y de una serie de inversiones económicas, pero también de tiempo y materiales, para que esa idea termine convertida en algo que uno pueda mostrarle a los otros y que los otros la puedan escuchar, disfrutar o darle otros usos. Entonces,
yo la sensación que tengo es que quizás el hándicap que tiene la industria creativa tiene que ver con esa falta de materialidad de lo que se produce, y que lo vuelve un poco más ambiguo, en el sentido de que no es tan evidente, de la misma manera que sí es evidente que, por ejemplo, alguien de la construcción que reclama un arnés de seguridad y un casco está pidiendo algo que es muy concreto y que afecta directamente su seguridad. En el caso de las industrias culturales no es tan evidente todo ese proceso previo que existe para que el objeto finalmente se convierta en eso que nosotros disfrutamos. A eso se agrega un problema que tiene que ver, a esa ambigüedad se agrega un problema que tiene que ver, o un problema o una oportunidad, puede ser las cosas, pero creo que tiene los dos elementos. Es un problema y es una oportunidad al mismo tiempo. El problema es que el objeto, por ejemplo, en el mundo de la música también. La tecnología introdujo una serie de cambios que aparte no van a ir hacia atrás, o sea, la gente no va a desutilizar aquellos dispositivos que utiliza para escuchar música, pero eso desplazó el centro de gravedad de lo que era el negocio musical, entre comillas. Yo cuando hablo de negocio musical le pongo unas comillas inmensas porque la música no debe ser negocio salvo para 50 personas en este país, y aún así es un negocio bastante dudoso como tal. Pero, digamos, de alguna forma ese cambio tecnológico se suma a esa ambigüedad de lo inmaterial, y por lo menos desde la perspectiva del creador de último reducto, o de última defensa, realizando de manera muy acelerada. Es decir, al desaparecer la música como actividad, se vuelve bastante más difícil volver ese negocio algo concreto. Entonces, el derecho de autor, y esto es importante, solo afecta a los autores. Los intérpretes enfrentan un problema extra, y que es el de no ser autores. En el caso de Uruguay eso implica tener que lidiar con una sociedad de autores que es cuando menos nebulosa en sus manejos, lo cual le agrega a los intérpretes un problema extra. La sensación que yo tengo, para ir redondeando también, es el camino debería empezar a imaginar también alternativas que protejan a quienes no son autores, pero son intérpretes y son parte esencial también de esa industria cultural. Yo sé que en el caso de los libros, en el caso de lo que conozco. Y me parece también al mismo tiempo que sí que es hora que si el interés que existe es el de que exista una cultura que sea rica, viva, y que tenga capacidad de crecer también en términos de industria, la intervención estatal o la intervención pública, para decirlo de alguna manera, no tendría que atender solamente al derecho de autor, tendría que atender a consolidar, porque ya existen esos caminos, que contribuya a consolidar esos caminos que se vienen desarrollando y que permiten mostrar el objeto o los objetos finales de una manera más adecuada o más consolidada. Espero haber sido más o menos claro. En resumen, que hay dos cosas, que por un lado el derecho de autor debería consolidarse, debería empezar a pensar en todos esos aspectos que ya están consolidados en otros sectores de la economía, y que quizás haya que pensar un poquito fuera también del derecho de autor consolidado, que no tenga que depender exclusivamente de lo que se haga en el derecho de autor. Quedo por ahí, por ahora. Muchas gracias, Fernando Santulo. Podemos hacer además la transposición o el paralelismo entre el mundo de la música y el mundo del libro. Me parece que puede hacerse fácilmente a partir de tus palabras. Patricia Soria, adelante, por favor.
Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Benedetti, por extendernos esta invitación. Es un placer para mí poder compartir esta instancia con un panel tan destacado. Bueno, y particularmente de la Fundación Mario Benedetti, que, bueno, Mario Benedetti constituye un ícono fundamental en lo que tiene que ver con la construcción ya hasta de nación, diría. Es un emblema para el Uruguay, y que nos ha posicionado también a nivel internacional. Mis recuerdos con Benedetti, ya que Ruperto traía a colación esa foto tan linda, no tuve oportunidad porque siempre me cohibí, lo veía pasar por la calle San José, donde iba a tomar siempre un café en la esquina, en el San Rafael, que tristemente cerró, y siempre lo veía pasar, y me generaba mucha vergüenza poder conversar con él, pero bueno, siempre me limitaba a darle las buenas tardes. Así que bueno, un placer poder compartir esta instancia con ustedes. Bueno, la situación en sí, ¿no? de los escritores, las escritoras, nos remite en realidad, como decía Fernando, a algo un poco más superior, que es en sí el estado de situación de la cultura toda, me parece, ¿no? Si bien lo de los escritores y escritoras tienen situaciones puntuales de desprotección, en este marco también de pandemia, en este marco de crisis sanitaria y crisis económica, han sido uno de los sectores dentro de la cultura que han quedado más desprotegidos por, bueno, evidentemente la desprotección que hay a nivel de las leyes, de la legislatura, que no se ha logrado. La cultura toda ha quedado muy resentida en esta situación de crisis sanitaria y económica. Como decía Fernando, los que sobreviven, ¿no? de la música, bueno, los que sobreviven de la cultura. Creo que esto responde a un rasgo que tiene nuestra cultura, un rasgo muy meritocrático, esa cultura que responde a mi hijo el doctor, ¿no? Esto que tiene que ver con relegar el ambiente artístico y cultural a una cosa más informal, en donde nos cuesta cambiar el chip de reconocer que es un trabajo formal y que la gente puede vivir de eso. Debería poder vivir de eso, pero lastimosamente no sucede eso en nuestro país. Son honrosas excepciones que tienen la posibilidad de vivir exclusivamente de la cultura en nuestro país. Eso para mí es muy triste, porque el trato que se le da a la cultura en una sociedad define mucho qué lugar le da la cultura, la sociedad a la cultura. En mi caso, por ejemplo, y con esto queda muy ejemplificado, mis viejos se conocieron haciendo teatro, la cultura, y cuando, bueno, yo empecé a avanzar en mis estudios, dije, bueno, yo me voy a ir a anotar a la EMAD y voy a ser actriz. Y mi viejo puso el grito en el cielo, porque me dijo, no puede ser, que te vas a morir de hambre, ¿no? Como que primaba, más allá de que ellos venían de esa cuna, era lo que prevalecía en mi casa, ¿no? No, tenés que pasar por la universidad, sí o sí. Bueno, y allí todo eso me llevó a pensar las relaciones de poder, inevitablemente, y terminé en la Facultad de Ciencias Sociales haciendo ciencia política. Y esto es un tema de relaciones de poder, sin duda alguna. ¿Por qué los escritores y escritoras están en la situación en la que están? Y no puedo dejar de atarlo con el concepto cultural del lugar que le damos a la cultura, justamente en nuestra sociedad. El acceso a la cultura es un derecho fundamental. Y también debería ser un derecho fundamental que las personas que generan cultura estén cubiertas y tengan las garantías necesarias para que puedan tener su proceso creativo en determinadas condiciones, que no tengan que cumplir un horario de 8 horas en una oficina para después salir abatidos después de cumplir ese horario oficina, por decirlo de algún modo, y llegar a sus casas y encontrar el hueco que muchas veces viene de la desazón, de esa rutina, de esa fábrica en la que estamos inmersos, de producir
sea lo que se produzca, para después llegar a enfocarse en el proceso creativo. Todas estas cuestiones hacen mucho a la situación del escritor y de la escritora en nuestro país, que tiene que ver mucho con la idiosincrasia nacional. Yo creo que es necesario avanzar hacia una legislatura que proteja al escritor, a la escritura como una profesión, ¿verdad? Y en eso podemos tomar ejemplos de otras leyes que han funcionado en Argentina, por no irnos muy lejos. Acá José Miguel quizás nos pueda ampliar un poco más sobre el caso argentino. En España también hay legislatura en ese sentido. Claro que eso nos exige un debate a nivel social. Entonces, esta situación que vivimos a nivel cultural, a nivel de la idiosincrasia nacional, como decíamos, exigen políticas de estímulo, no solamente para los escritores, sino también para los lectores. Creo que es importante también generar políticas de estímulo, que es un gran desafío en estos tiempos de modernidad, en donde resulta de repente mucho más fácil y mucho más cómodo aprender acerca de algo poniendo un documental en Netflix, viendo cualquier otro medio digital, antes que generar ese contacto directo con un libro. Entonces creo que nos debemos esta discusión como sociedad. Me parece que es un debate a generar el tema de las políticas de estímulo, no solamente para el colectivo artístico de escritores y escritoras, sino también políticas de estímulo para generar lectores y lectoras. Voy cerrando por aquí, Roberto, mi primera intervención, y luego me anoto de vuelta. Gracias. Muchas gracias, Patricia Soria. Pasamos entonces la palabra a José Miguel Onaindia. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a la Fundación Benedetti y a todos los participantes. Es un honor estar con ustedes esta tarde. Y bueno, y si vos destacabas, Roberto, mi binacionalidad o esta adopción que hice de Uruguay como mi patria de adopción, como dicen las leyes civiles, y si hay alguien que es un símbolo cultural de esa unión entre Argentina y Uruguay, es Mario Benedetti, a quien desde antes que yo y mi generación fundamentalmente lo adoptamos a través de las letras de sus canciones y a través de las versiones audiovisuales de sus novelas y su presencia en Buenos Aires, así que bueno, también tiene un valor simbólico muy importante poder hacer este debate y esta charla entre todos respecto del rol del escritor y de los problemas del escritor. Yo voy a tomar, el hablar último en un panel tiene el problema que te va quedando muy poco tema, y también que, bueno, uno puede tomarse de lo que dijeron los anteriores ponentes para poder hacer alguna intervención y algún aporte. Y yo creo que aquí Patricia dijo algo muy importante, es que era un poco el planteo con el cual yo iba a iniciar y pensaba iniciar mi exposición, que es la necesidad de políticas activas en el fomento de la lectura. Si no sé, acá Fernando representó y habló del tema de la música, pero digamos, tenemos una distopía en las leyes culturales, no solamente de Uruguay, sino de la región de Iberoamérica, que promueven y fomentan la acción, la producción cultural, la creación artística, pero no lo hacen con el mismo digamos, con el mismo énfasis, ni con una legislación, ni con políticas igualmente activas para que haya lectores, gente que escuche música, y para incorporar el hábito, ¿no?, del hábito cultural a la vida de los ciudadanos, que es un derecho humano esencial, porque está consagrado en la Constitución y en los pactos internacionales que Uruguay ratificó, especialmente el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que está ratificado y que proclama el derecho de acceso a la cultura como un derecho humano fundamental. Entonces creo que esto es relevante, digamos, la posibilidad de que los escritores
y la colectividad reclame también y proponga y colabore con las políticas públicas para que haya un fomento y un digamos, crecimiento de la cantidad de lectores y de las personas que conozcan a los escritores uruguayos, no solamente a los históricos, a los que generan el gran canon de la literatura uruguaya, los que se estudian en los colegios, sino los actuales, los contemporáneos. Y en esto lo que sí creo que se ha retrocedido en Uruguay y en Latinoamérica en general es en el rol del escritor en la sociedad vigente, digamos, que no sucede en algunos países europeos, especialmente en España, donde los escritores siguen teniendo un rol social muy reconocido, donde verdaderamente son figuras públicas, como lo fueron aquí no hace tantas décadas, Galeano, Benedetti y Idea Villariño y bueno, y toda la generación del 45, que realmente fueron personalidades que rompían los márgenes de de la literatura y que eran verdaderamente personalidades sociales. En Argentina pasó exactamente lo mismo. No hay un escritor actual que ocupen el rol que ocuparon Victorio Campo, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, para nombrar solamente 2 o 3 de los más reconocidos. Insisto, no sucede esto en España, o sea que que es una tarea, creo, más del escritor en interacción con los otros, tanto con los sectores políticos como con el resto de la sociedad. O sea, poder lograr una centralidad en el discurso público que despierte el interés de más cantidad de lectores. Pero aquí estamos, como lo señaló Fernando también, dentro del ámbito siempre de fomentar digamos, el crecimiento de los ingresos a través del derecho de autor, que está bien protegido en Uruguay, que por lo menos Uruguay sigue los estándares que tiene una de las leyes más antiguas de América, la de Argentina es de 1933 y la de Uruguay es de 1937. Entonces, digamos, hay una tradición legislativa de protección hacia la actividad que, bueno, como señaló Ruperto, con una última modificación del año 19 en cuanto al crecimiento del plazo de protección. Pero creo que ahora hay nuevos actores dentro de la generación de ingresos económicos a la actividad, que son las grandes plataformas. Las grandes plataformas que no solamente reproducen Netflix, series y obras audiovisuales, sino que también reproducen obras literarias, segmentos de obras literarias, artículos que escriben escritores y que son reproducidos y mantenidos sin tener ningún tipo de compensación económica por esa reproducción sistemática y en todo momento que se hace de sus textos, por los cuales, bueno, percibieron un canon del medio del editorial, pero no perciben por estas plataformas. El año pasado, la Asociación de Escritores de España hizo un reclamo al ministro cuando recién asumía el anterior ministro de Cultura del gobierno de Pedro Sánchez, reclamando especialmente la incorporación de la percepción de derechos de autor por toda la difusión que hay de los escritos y de las obras generadas por los escritores en estas nuevas plataformas. Esto está basado en las directivas europeas que protegen los derechos de autor y es digamos, luego vino la pandemia y no hubo posibilidad de que Rodríguez Uribe en su momento, que era el ministro del gobierno de Sánchez, pudiera darle respuesta. Pero que está en trámite este reclamo, que me parece un reclamo central para que el derecho de autor tenga todas las fuentes de ingreso necesarias, todas las fuentes de ingreso por las cuales se reproducen. Con la música pasa lo mismo, ¿no? O sea, la música hoy se escucha por todos estos nuevos métodos y me parece que estos nuevos agentes económicos son los que tienen que darle también una posibilidad de ingreso. Entonces, para
creo que hay nuevos agentes, una necesidad de que la legislación y las políticas culturales, tanto del gobierno central como de los gobiernos departamentales, fomenten la lectura, fomenten el conocimiento de la literatura uruguaya contemporánea, de lo que hacen lo que están produciendo los autores contemporáneos. También otra fuente de ingresos importante para los escritores es la transposición de las obras literarias a otros formatos, ya sea los formatos escénicos o los formatos audiovisuales. Entonces, si esto se reproduce, un problema serio que tiene Uruguay es la ausencia de ficción nacional en la televisión, por ejemplo, ¿no? Hay canales del Estado, pero no hay ficciones nacionales, y entonces, por lo tanto, creo que esto sería también una forma, hemos conocido. En mi caso es una historia que ya he contado otras veces públicamente. Yo llegué a Benedetti cuando Sergio Renán hizo su primera versión antes de la película en un ciclo que se llamaba Las Grandes Novelas, y que una semana pasaban Madame Bovary, a la semana siguiente La Dama de Pique, y a la otra semana El Túnel de Sábato o La Tregua de Mario Benedetti. Y esto yo estaba en el primer año del liceo y me enteré de esa historia que después me llevó a Benedetti, que después me llevó a conocer el personaje, pero de ese modo entró y de ese modo entra hoy, ya no solamente por la televisión, sino por los canales de internet, por las plataformas, etc. Entonces, un incentivo también a la participación o al tomar las obras literarias y los escritores que producen ficción, la posibilidad de tener sus versiones audiovisuales, que es una fuente de ingresos importante también para quienes se dedican a la escritura. Creo que estas serían algunas ideas: la ayuda a la exportación, fundamentalmente a la exportación de los libros producidos en Uruguay. Las editoriales uruguayas tienen una calidad enorme, pero sin embargo les cuesta mucho salir del territorio. Y hay muchos escritores que no quieren estar en los grandes sellos internacionales, que deciden seguir publicando, y eso les cercena. Entonces creo que políticas activas para la posibilidad de exportar, de que la exportación de libros, la introducción de la nueva literatura uruguaya en el resto de Iberoamérica, sería otra reclamo a realizar. Y estoy con el tiempo. Lo último que quería proponer como reflexión es que hay instrumentos que son los premios nacionales que da el MEC, los premios que da el Departamento de Montevideo, los de la Cámara del Libro. Habría que pensar tal vez en reformular esos premios, y que esos premios se tradujeran no solamente en una suma económica que nunca es excesivamente abultada, pero que podrían ser una pensión o una renta vitalicia para el escritor que los reciba luego de cumplir determinada edad y determinados requisitos, ¿no? O sea, son instrumentos que están en la legislación y que a lo mejor que con una pequeña modificación podrían ayudar a que el escritor tenga una posición frente fundamentalmente al tener que enfrentar en los últimos años de su vida las contingencias sociales que en otras profesiones están cubiertas, y que en la profesión de la escritura se encuentra más desamparada. Bueno, agradezco y nos quedamos para la segunda ronda. Muchas gracias, José Miguel Onaindia. Hablamos en esta primera ronda de varios temas. De una u otra manera todos pusieron el énfasis o tocaron el asunto de los derechos de autor. En esta última intervención, José Miguel Onaindia hablaba del escritor y la jubilación, ¿no? Ese tema complejo. Es una profesión, un oficio que tiene un carácter, como se ha reconocido de repente en la legislación francesa, un carácter intermitente. Es decir, de repente cuando Ruperto publica una novela, el momento de generación de ingresos de esa novela es X cantidad de meses,
pero le llevó 5 años escribirla, ¿no? Cuando le preguntaron, yo recuerdo, bueno, Silvia Guerra siempre lo cuenta, consejera de la Fundación Benedetti, cuando le preguntaron a Marosa Di Giorgio cuánto tiempo le llevaba escribir un poema, Marosa dijo, bueno, el poema lo escribo en un ratito, pero el tiempo que me lleva es toda la vida que tuve hasta el momento en que me puse a escribir ese poema. Creo que un poco a Fernando le debe pasar algo parecido cuando hablan de la música, ¿no? O sea, cuánto tiempo lleva componer una canción. Es imposible de calcular. Entonces, bueno, quizá en esta segunda intervención pensar un poquito en esas peculiaridades de las características del escritor, pensar un poquito en qué pasa con el escritor y la jubilación, o qué pasa con el escritor y otros derechos sociales de seguridad social que son habituales en otras profesiones, bueno, pensar juntos en esas temáticas sin necesidad de que, como decía Ruperto en su primera intervención, siempre estemos terminando de resolver situaciones acuciantes con el instrumento de la pensión graciable, que realmente resuelve mucho para esa persona puntual cuando ya la situación es angustiante, pero no puede ser probablemente una solución genérica para esa cantidad de personas que se están dedicando a la literatura. Así que volvemos a hacer el mismo orden. Ruperto Long, adelante. Yo hablé en mi primera intervención justamente de este tema, de las pasividades en particular, pero también frente a otras situaciones, por ejemplo, de enfermedad, o de un accidente vinculado a su actividad, en fin. Pero lo principal es evidentemente la posibilidad de acceder a cierta edad de algún tipo de pensión por mecanismos habituales, digamos, siguiendo determinado camino y no por la vía de la excepción o de la situación límite, que es el caso de la pensión graciable. Y ahí decía que el tema presentaba algunas singularidades, digamos, porque es diferente a lo que es la actividad normal que uno regula a través de una caja, ¿no? ¿Verdad? En la cual la persona se inscribe, trabaja de forma constatable a lo largo de un cierto periodo de tiempo, va haciendo aportes todos los meses. Bueno, esto es completamente distinto, entonces nos exige otros esfuerzos de buscar otras normativas que contemple. Yo señalé algunas de las cosas que sí me parecía que no podían considerarse. ¿Sí? El tema de los derechos de autor, no, a mi juicio, no tiene nada que ver con el tema de una pasividad, es decir, es lo que generó el autor por una obra que ya realizó, ¿no verdad? Y no puede ser eso incompatible con percibir una pasividad después de cierta paso del tiempo y cierta edad y cierta actividad. Lo que es más complejo es cómo documentar esa actividad, porque recién lo decía Roberto muy bien, es decir, una persona publica una obra, por ejemplo, estoy hablando de una novela, normalmente son 2 años de trabajo, a veces 3, a veces un pedazo de vida, pero nunca son 4 días. Sin embargo, bueno, el libro sale, a veces su vida circulando en las librerías es breve, pero bueno, el trabajo de la persona fue durante todo ese periodo. Entonces es muy complejo encontrar una posible solución. Evidentemente hay que buscar en los países, recién se mencionaba el caso de Francia y otros países europeos que han establecido algunos mecanismos para incluir en determinadas categorías a los escritores. Pero reitero, no es sencillo, por eso hoy dije que con mucho interés escucharé a los expertos en la materia, ¿no? Quiero sí referirme a algunas de las cosas que se dijeron los que me siguieron en la primera vuelta y que me parece importante. En cualquier caso, uno de los problemas que tenemos acá es aumentar el quantum o el volumen de los que son lo que percibe un escritor, y entonces de allí seguramente pueda
haber más posibilidades de acceder a otras soluciones. Y por supuesto que hay, como se dijo recién, necesidad de políticas activas que fomenten la lectura hay que fomentarla desde muy abajo y por supuesto de edad, y luego continuará a lo largo del tiempo. Pero hay también instrumentos nuevos. Este tema de las plataformas, que creo que los nombraron todos, Fernando, Patricia y José Miguel, de un modo o de otro genera un conjunto de situaciones, es decir, las plataformas están en búsqueda de productos para las mismas, y las mismas, a menudo esos productos necesitan de autores, escritores, guionistas, etc. Y no es tan sencillo encontrarlos. Y uno además ve cuando ve el producto terminado, ve la diferencia en una serie, si el autor, si es Comisario Montalbano, dicho de paso, inspirado en Vázquez Montalbán, y que también lo tuvimos unas cuantas veces por Uruguay, y está Camilleri atrás, aunque haya escrito los últimos capítulos cuando tenía 90 años, ¿no? Y ciego, casi ciego. Entonces, el valor agregado de un autor es muy importante, y hoy día estas plataformas requieren de muchísimo material, pero bueno, todo eso hay que fomentarlo, hay que vincularlo para generar mayor cantidad de recursos que luego también pueden ayudar a resolver mejor el tema de la pasividad. Si nos manejamos en un horizonte de recursos muy pequeño, después también es muy difícil encontrar una solución que sirva a la mayor parte de las situaciones, ¿no? Bueno, yo ya se me fueron mis segundos 5 minutos. No quiero dejar de decir de que me ha parecido realmente muy, muy oportuno, y felicito a la Fundación encarar este tema, no porque sea de fácil solución, pero sí por lo menos que poniéndolo arriba de la mesa, de a poco irán apareciendo buenas ideas. Gracias. Muchas gracias, Ruperto Long. Fernando Santulo, adelante con la segunda intervención. Bueno, muchas gracias. La verdad, muy interesantes todas las... Me gustó, digamos, de la secuencia, que todo el mundo miró desde un lugar que no era exactamente el mismo, y de alguna forma fueron todas miradas complementarias. Agradezco, no lo hice antes, agradezco la invitación. Ahora que vi que valía la pena, la agradezco. La agradezco porque no agradecí antes. No, yo quería solamente, antes de que Roberto nos sugiriera en el final sobre qué puntos podíamos mirar, yo me había hecho una serie de un breve punteo en base a las cosas que iban diciendo los demás, y cómo eso conectaban con algunas de las cosas que yo traía. Me gustaría seguir ese punteo brevemente, son 4 o 5 comentarios nada más. Lo primero, una cosa que se habló, en el mundo actual, cuando uno dedicarse al arte implica muchísimas cosas más que crear. En el mundo de la música, por ejemplo, en los 70, 80, los artistas componían las canciones, grababan el disco, tomaban drogas y salían a tocar. Hoy día no tenés tiempo de tomar drogas porque te quedás sin ninguna clase de negocio, y el artista tiene que hacer y asumir un montón de tareas que tradicionalmente, por lo menos en la industria discográfica, eran de parte de la industria. Actualmente uno también tiene que ser gestor de uno mismo, entre otras cosas porque esas industrias mastodónticas que existían, por lo menos en la música, se han ido achicando porque el negocio se diversificó y se dispersó, y está en un factor, un elemento que todo el mundo mencionó, y es el de las nuevas plataformas o nuevas tecnologías. Es decir, el negocio de la cultura cambió de forma, y los patrones viejos no necesariamente nos sirven en este momento. Eso es como una idea que dejo abierta. Tampoco sabría decir, no lo tengo tan claro hacia dónde hay que tirar, pero me parece que es evidente que aferrarse al mapa viejo no hace bien. Otra cosa que se mencionó sobre el derecho de autor. La clave del derecho de autor es que emancipa al creador. Hasta que se estableció el derecho de autor, el creador dependía del mecenas, o en versiones más recientes, tipo siglo XX, de lo que el Estado dispusiera que el creador tenía que crear. El derecho de autor
emancipa al creador de esa dependencia y lo hace solamente, lo conecta con la capacidad que tenga su obra de desarrollarse y generar ingresos. En ese sentido, libera la creación, pero también lo deja suelto de alguna forma a las leyes del mercado. Confieso que yo personalmente prefiero tener que lidiar con el mercado que tener que lidiar con un rey o con un Estado omnipotente. Eso por un lado. Pero al mismo tiempo el derecho de autor no deja de ser un derecho que es como de alguna forma es defensivo. Me gustó lo que dijo todo el mundo de la necesidad de generar políticas que no solo defiendan al creador, sino de que impulsen y proyecten la creación. Y me parece una cosa clave en Uruguay, la idea de proyectar la creación fuera de fronteras. Uruguay tiene un problema de escala que es real y que lo afecta en un montón de aspectos económicos, no solo en la creación. Si viene una empresa brasileña y te dice, fabricame tal tornillo, ¿y cuántos tornillos precisás? 65 millones de tornillos, y capaz que hay una empresa uruguaya que no tiene, y no va a invertir tampoco en la máquina que le permita fabricar 65 millones de tornillos, si solamente tiene un cliente. En Brasil esas máquinas existen, y bueno, a lo que voy es, un mecanismo para que no todo sea defender un derecho, sino proyectar la creación afuera, es intentar justamente agregarle, Uruguay le agrega valor. O sea, la creación es puro valor agregado. De la nada estás inventando un objeto, un libro, lo que sea. Sería interesante políticas, que parte sería interesante, no me gusta hablar como si no existieran, existen, algunas de esas políticas existen y se hacen. De hecho, si uno mira lo que es el sector del audiovisual, encuentra una conjunción muy virtuosa. Mi hermano, Rodolfo Santulo, que capaz que lo conocen también, de hecho es mucho más conocido que yo en el ambiente de los escritores, su negocio, entre comillas, ha sido el del guión. Comenzó con guiones de cómic, pero de alguna forma logró insertarse, él y otro montón de gente más, en un sector en expansión. O sea, no solo se pensó en Uruguay, se pensó en tengamos una infraestructura que nos permita venderle ese tornillo a Brasil, esos 65 millones de tornillos. Entonces, me parece que más allá del derecho de autor, está muy bien consolidarlo y pensar en todas estas cosas que decía Ruperto, de que no sea, proteja o que no se contradiga con otras prestaciones que pueda recibir el creador, pero también está bueno pensar mecanismos que saquen la creación de acá y la lleven hacia afuera. Si uno mira, en el caso de la música, si uno mira los casos de éxito, Jorge Drexler no te va a gustar, yo qué sé, La Vela Puerca, cualquier cosa bajo fondo, que yo lo conozco más de cerca. Todos esos son proyectos que agregaron valor en Uruguay y que sacaron ese valor al mundo. Lo cual para mí es una prueba muy buena de que en Uruguay se genera buen valor que es apreciado en otras partes. Finalmente, me gustó algo que decía José Miguel sobre el papel del artista y el papel del escritor en la sociedad, pero más en general el papel del artista también en la sociedad. Yo lo que creo es que en España los escritores ocupan ese lugar centralmente y también de alguna forma lo sufren, porque en un mundo intercomunicado, esos creadores reciben una sarta de tortazos cada vez que se exponen a hablar sobre algún tema. Esto siempre ha sido así. O sea, no es que hace 50 años no fueras a recibir tortazos, pero en todo caso lo recibías en la presentación del libro o alguna cosa más concreta. Ahora, significarse en cualquier tema implica arriesgarse, en muchos casos, a perder público. Entonces, la idea que vas a salir a defender tiene que convencerte un montón como para estar dispuesto a arriesgarte, a exponerte más allá de lo estrictamente artístico. Yo leo mucho a Muñoz Molina, por ejemplo, y otros tipos que se significan y que son constantes también en su prédica periodística. Y yo veo que no es raro que la gente también se cuestione, ¿me quiero meter en este baile? O me pongo a hacer la siguiente novela. No estoy justificando el no meterse, lo que estoy diciendo es que en un mundo en el que la sobreexposición tiene un precio alto, en el caso de los creadores es un precio especialmente alto porque no es ni siquiera el centro de su atención. Y bueno, no hablo más porque me estoy yendo. Muchas gracias.
Muchas gracias a Fernando Santulo. Pasamos entonces ahora a Patricia Soria. Gracias, Roberto. Igual, qué linda la cercanía que tenemos en Uruguay, ¿no? Y la posibilidad de tener contacto con nuestros artistas. Yo pensaba ahora, a raíz de esto que decía Fernando, por ejemplo, terminé un libro de Fernanda Trías y tuve la posibilidad de escribirle para decirle lo que me pareció la semana pasada, lo mismo con Mercedes Rosende. Tener como esa cercanía con nuestros artistas es algo hermoso de nuestro país también. La verdad que eso también hay que decirlo. Bueno, me hice algunas anotaciones acá como para no irme mucho de eje y cuidar el tiempo. O sea, tener una ley jubilatoria de amparo para los escritores y escritoras me parece que es una necesidad fundamental que debemos posicionar sobre la mesa y debemos posicionar a nivel de debate público. Esto queda expuesto, por ejemplo, ahora en esta situación de crisis sanitaria y económica, cuando, por ejemplo, de parte del gobierno nacional se van a brindar subsidios, y se encuentra a través de la ley del artista, en donde, bueno, se le dan subsidios a los actores, ¿no? En esto de los intérpretes y ejecutantes, y cómo se llegan a canalizar a través de los actores, a través de artistas conexos. Ese es como el rubro en que se valen para poder generar esa entrega de subsidio en este marco. Entonces, esta situación que nos lleva a vivir la situación sanitaria expone la realidad de desprotección de la actividad laboral que implica la escritura en Uruguay. Esto deja al descubierto esta situación. Entonces, yo creo que es muy importante que nos sentemos a discutirlo. Se han hablado de varios ejemplos a nivel internacional, el caso de Francia, el caso de España, el caso argentino. Me parece que es algo que hay que ponerlo en la agenda. Desafíos. Creo que la actividad del escritor y la escritora, como es una tarea muy en solitario, no se ha podido generar, si bien está la Casa de los Escritores, que es una asociación, pero no se ha podido generar como, por ejemplo, en teatro, que es una actividad obviamente mucho más colaborativa e interdependiente, una situación de sindicalización, digamos, de poder agremiarse para luchar de alguna forma por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Recientemente se forma el Sindicato de Carnaval, por ejemplo. Eso remueve muchísimo el ambiente artístico, porque pone sobre la mesa la situación de desprotección de los trabajadores y trabajadoras del carnaval. Tiene repercusiones en quienes se involucran en esto, por supuesto, pero de a poco se van dejando en evidencia cuáles son las situaciones de desprotección laboral, y a raíz de eso se van generando debates. Entonces, ese me parece que es también un desafío para la comunidad, digamos, de escritores y escritoras, de generar un agrupamiento en donde se pueda discutir estos temas, más allá de, por supuesto, el labor que genera la Casa de los Escritores. ¿Para qué? Esto justamente me parece que es importante y contribuye a esta necesidad que hay de la denuncia, a la conciencia pública de la situación del escritor. Esto me parece que es importante, de tomar en cuenta y de tomar conciencia de que la literatura es un elemento identitario de la nación, que son, en definitiva, las pautas que generan las formas de pensar, las formas de vincularnos entre nosotros como comunidad toda, y de pensar quiénes serán los próximos Benedetti y quiénes serán las próximas Idea Vilariño en el futuro. Y para eso, obviamente, conecto con lo último que había dicho en mi intervención: generar políticas de estímulo, no solamente para la escritura, sino también para la lectura. Y en medio de este momento en donde estamos teniendo una presencia tan importante de los medios digitales, bueno, transformar las bibliotecas. Yo creo que debemos hacer un trabajo muy importante de transformación de las bibliotecas en centros culturales, en donde el rol del bibliotecario pase a ser una cosa más de gestor cultural. Para eso, obviamente, que se hace imprescindible una reforma en cuanto a la educación, en cuanto a la formación y en cuanto a las formas de trabajo. Yo creo que son un montón de cosas que tiré y que dan sin duda alguna para hacer una tertulia inmensa, pero no quería dejar de presentar estas cositas que fui anotando. Agradezco muchísimo esta instancia, creo que ha sido de una riqueza importante, y que me voy con más preguntas
de las que vine, y eso siempre es bueno. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Patricia Soria. Pasamos entonces a José Miguel Onaindia para sus Bueno, muchísimas intervenciones finales. gracias. Bueno, yo me querría digamos, ratificar algunos conceptos que ya se hicieron y que también hice en mi primera intervención. En primer lugar, la necesidad de no tener la frontera territorial como un límite. Creo que los nombres que en la historia de Uruguay nos dieron, digamos, conocimiento internacional, nos dan digamos, esa posibilidad de pensar en un universo artístico del Uruguay presente, del Uruguay contemporáneo, que tiene todo el valor para trascender. Fernando puso los ejemplos de los músicos, en las artes escénicas pasa exactamente lo mismo. Hoy 3 de los dramaturgos que son más valorados en idioma español son uruguayos, ¿no? María Elena Morena, Sergio Blanco, Gabriel Calderón, por nombrar 3 que no son los únicos, pero sí son figuras indispensables en el panorama latinoamericano y europeo, que no solamente en España, sino que están traducidos a otros idiomas, pasa en el cine, pasa en todas las artes, en las artes plásticas. Entonces creo que el territorio, digamos, el problema que los uruguayos viven con el territorio y la pequeño y la densidad de población, sobre todo porque están, digamos, con 2 hermanas mayores muy grandes, ¿no? Es un poco como el caso, yo siempre digo, es el caso de las 2 hermanastras y la hermana menor, que es la más linda, pero que siempre sigue siendo la más pequeña, ¿no? Parece la que le falta, tiene alguna dificultad para sobresalir, pero es una cuestión de autopercepción, no así se percibe al Uruguay ni a los artistas uruguayos en el mundo. Entonces creo que esto es muy importante, la posibilidad de trascender, de tener digamos, un movimiento cultural y una industria cultural que trascienda las fronteras, que dé mayor cantidad de trabajo, mayor cantidad de fuentes y de posibilidades de ingresos a todos sus artistas. El segundo punto, que es el tema estrictamente jubilatorio, se puede pensar perfectamente en un sistema previsional que esté dentro del universo de los aportantes autónomos que, bueno, prevea las peculiaridades que tiene la tarea del escritor. Digamos, esto se ha hecho en otros países, hay que ver las intermitencias y las aportaciones anuales que se le pueden percibir, pero es un problema que, bueno, que puede ser abordado y puede ser discutido en la agenda. Eso es un tema puntual, legislativo, de creación de un sistema previsional dentro de lo que ya el Uruguay tiene, ¿no? O sea que es un sistema previsional consolidado y que puede abrir digamos, nuevos regímenes específicos para los segmentos del trabajo artístico. Pero insisto nuevamente, el Uruguay tiene una enorme concentración de talento en una pequeña población, la tuvo siempre, la tuvo históricamente. Yo la primera poesía que aprendí en la escuela era de Juana de Ibarburu, y todos los argentinos aprendíamos y no sabíamos si esa señora con un apellido que nos costaba pronunciar, si era uruguaya, argentina o de dónde venía. Y lo mismo nos pasó luego, leíamos a Rodó, digamos, y esto puede pasar con todos los escritores. Patricia nombró algunas de las mujeres, de las excelentes escritoras mujeres que tiene el Uruguay contemporáneo, que también están, y lo mismo, o sea que realmente hay una gran concentración de talento aquí, podemos ser grandes productores. La segunda industria audiovisual de Europa es Dinamarca, que tiene 1 millón, 2 millones de habitantes más que
que el Uruguay y que habla un idioma imposible y no hablado en ningún otro país europeo. Sin embargo, ese es el principal problema que nosotros no tenemos. Por lo tanto, la industria cultural, pongo el ejemplo de un país semejante en su territorio y en su población en Europa, que sin embargo cumplen en una de las industrias culturales más importantes este rol de ser el principal productor de audiovisual. Y creo que si algún efecto, no diría positivo, pero si algo quedó presente, quedó a la vista luego de este larguísimo tiempo en que tuvimos que sufrir internacionalmente esta pandemia, la mayoría de los países en forma más trágica aún que la del Uruguay, es que los bienes culturales son esenciales. Si no hubiéramos tenido acceso a la música, a la literatura, a las imágenes audiovisuales, facilitadas por la nueva tecnología, este prolongado año de epidemia y de confinamiento hubiera sido una tragedia muy oscura. Por lo tanto, me parece que la cultura ha demostrado en este punto que es un bien esencial y como bien esencial tiene que reclamarle a la política pública que lo acompañe, que lo fortalezca, porque es uno de los grandes valores que tiene no solamente para el Uruguay, sino para toda la humanidad. Así que bueno, ha sido un placer compartir con todos ustedes este momento. Muchas gracias a José Miguel Onaindia, a Ruperto Long, a Fernando Santulo y a Patricia Soria. Ha sido realmente un placer para la Fundación Mario Benedetti contar con ustedes. Les agradecemos enormemente su tiempo, sus palabras, y bueno, y continuamos con el ciclo La Pluma y el Pan en su segunda temporada.